a estas alturas de la película de su vida, cuando ya ha sufrido, cuando ya ha pasado muchas cosas, cuando ya se había convertido, cuando ya había caminado fundando iglesias y viajando fundando iglesias, diga que quiere conocer a Cristo. ¿Qué es que no lo había conocido? ¿Qué es que la conversión fue una alucinación? ¿Qué es que la conversión fue una cosa solamente emocional de un momento? ¿Qué es que se había olvidado, se había apartado de la fe? ¿Se había desviado? ¿Qué les dice ahora a la iglesia ahí que está en Filipo? Les dice, quiero conocer a Cristo. ¿Se había enfriado su relación con el Cristo resucitado? El Cristo que le llamó, que le tiró del caballo, que le tiró de esa esclavitud que tenía él persiguiendo a los cristianos. Nada de eso. Pablo estaba firme. Pablo estuvo firme en su fe, en su confianza en el Señor. Pablo estuvo fiel al mandamiento del Señor, a la palabra del Señor, al mensaje que estuvo predicando. Y no estaba en un momento de debilidad que les dice a la iglesia en Filipo, quiero conocer a Cristo, sino que muy al contrario, Pablo está enfatizando que desea profundizar en el conocimiento de Cristo. Y está enfatizando, cuando continuamos leyendo el versículo, que quiere experimentar el poder de la resurrección de Cristo. Lo quiere experimentar en su vida. No podemos dar a conocer a Cristo si no somos transformados por su poder. No. Podemos mirar, hermanos, podemos conocer historias bíblicas. Podemos conocer la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de los grandes profetas, del Nuevo Testamento. Podemos conocer la historia. Pero una cosa es conocer la vida de Cristo y otra cosa es conocer al Cristo de tu vida. Eso es diferente. Conocer al Cristo de tu vida. El Cristo que puede dirigir tu vida. Las historias bíblicas están ahí, son reales, pero las podemos tener apartadas en nuestra biblioteca, en el libro, de la Biblia. Están ahí, pero no profundizar en ellos. Algunos aprecian la palabra de Cristo, la palabra de Dios, pero ¿sabéis? No conocen al Dios de la palabra. Y en el principio fue la palabra. Y el Dios de la palabra es necesario conocerlo en la persona de Cristo resucitado. Porque si Cristo no hubiera resucitado, ni tú ni yo estaríamos hoy aquí. Nada. Vana hubiera sido nuestra fe y nuestra esperanza. Hay personas que se deleitan en la muerte y la pasión de Cristo. Lo habréis visto en las procesiones por Semana Santa, en las calles. Se deleitan, se visten, se flagelan, quieren sufrir los padecimientos de Cristo. Eso es lo imposible de sustituir. Los padecimientos de Cristo nadie los puede sufrir. Nadie, por mucho que tú te flageles, por mucho que tú quieras sufrir por Cristo, no será lo suficiente, porque su sacrificio fue único, exclusivo, salvífico y especial para ti y para mí. Y eso es insustituible. Quiero conocer a Cristo, dice Pablo. Hay algunas personas que están anhelando que vuelva otra vez y se pasan el día esperando la segunda venida de